en mi día de boda, estaba usando mi vestido cuando mi prometido me empujó directamente fuera del auto nupcial y me abandonó en la autopista, todo porque su exesposa, con 3 meses de embarazo, se había perdido en el aeropuerto. Me dijo, ella es mi responsabilidad. Tú eres mi verdadero amor. Y luego, con toda la caravana, se fue manejando para recoger a su supuesta responsabilidad. Me convertí en la burla más grande. Mirando el número en mi teléfono, el hombre que había dicho que vendría a arruinar la boda, limpié mis lágrimas y contesté, mi voz helada. No hace falta que la arruines, Lucas Reid. Si te atreves a casarte conmigo ahora mismo, yo me atrevo a ser tu novia. Ethan Grant no me quiere, así que me di la vuelta y elegí casarme con el hombre al que él nunca podría ni siquiera soñar con alcanzar. Una ráfaga de viento helado entró en el auto, atravesando de golpe mi vestido de novia hecho a la medida que costaba 6 cifras. La seda y el encaje se pegaron a mi piel, congelándome. Mi nombre es Anna Summers. Hoy se suponía que debía casarme con Ethan Grant. Al menos lo era, hace apenas unos minutos. La caravana nupcial se había detenido en el carril de emergencia de la vía rápida exterior de Shanghái. El auto principal era un Rolls-Royce extendido. De ese coche, Ethan acababa de moverme con rapidez, uno podría decir incluso con rudeza, para sacarme. No exactamente un empujón, me desabrochó el cinturón de seguridad, rodeó el coche para abrir la puerta, me tomó del brazo y me colocó afuera. Su agarre no fue violento, pero sí firme, sin dejar espacio para discutir. Anna, llama un taxi al lugar. Compórtate. Ethan estaba de pie en la puerta, su corbatín recto, su cabello impecable. Ni siquiera me miró a los ojos. Su mirada pasó de largo, fija en la rampa que llevaba hacia el aeropuerto de Pudong. La pantalla de su teléfono seguía iluminada con un nombre. Vivian Witte. Vivian, su exesposa. Ellos habían obtenido la licencia de matrimonio pero se separaron antes de celebrar la boda. Había escuchado que se había ido al extranjero y desaparecido por 2 años. Ahora había regresado. La voz de Ethan era firme, como si hablara del clima. Vivian se perdió en el aeropuerto. Está alterada, llorando por teléfono. Tengo que recogerla. Mi mente zumbaba, como si un martillo hubiera golpeado mi cráneo. Lo miraba fijo, al hombre que, en apenas unos minutos, debía estar esperándome en el altar. Ethan, ¿qué estás diciendo? Hoy es nuestra boda. Cientos de invitados esperan en el hotel, ¿y me dices que vas a ir al aeropuerto a buscar a tu exesposa? Cada palabra me salió rechinando entre los dientes. No podía creer que esto fuera real. En la autopista, los autos rugían y el viento era ensordecedor, pero cada sílaba que pronunció entró en mis oídos con claridad penetrante. Era absurdo. Completamente absurdo. Finalmente, me miró hacia abajo. No había culpa en sus ojos, solo un tipo de deber santurrón. Anna, no seas terca. Vivian tiene 3 meses de embarazo. El bebé es mío. Volvió sola, no tiene a nadie aquí, y ahora está perdida. No puedo ignorarla. 3 meses de embarazo, el bebé es suyo. Sentí la sangre subirme a la cabeza y luego drenarse al instante, dejándome fría y entumecida. Había estado fuera 2 años, ella llevaba 3 meses embarazada, ¿y el hijo era suyo? Esa lógica, esa línea de tiempo, ¿Ethan era un tonto? No, él solo quería demasiado interpretar el papel del hombre responsable, o quizá ese lugar en su corazón nunca había estado vacío. Ella y el bebé son mi responsabilidad de por vida, declaró Ethan, su tono firme, como si hiciera un juramento. La cuidaré hasta que encuentre su próximo hogar. Anna, tienes que entender. ¿Entender qué? Que mi prometido, en nuestro día de bodas, arrojó a su novia a la autopista para ir a buscar a su exesposa embarazada. Todo mi cuerpo temblaba. No sabía si era por el frío, por la rabia, o por el miedo, pero sujeté la manga de su traje. El dobladillo de mi vestido de novia se agitaba salvajemente con el viento, como un fantasma blanco girando fuera de control. Mi garganta estaba áspera, mientras forzaba las palabras más lastimosas y ridículas. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de nuestra boda? ¿Qué hay de nuestro futuro? Ethan, ¿qué significo yo para ti? Me miró con unos ojos tan firmes que casi parecían reflejar una ilusión de profundo afecto. Tú eres mi verdadero amor y mi futuro, dijo. Qué dulce sonaba. La responsabilidad le pertenecía a Vivian,
mientras que el verdadero amor y el futuro me pertenecían a mí. Trazó la línea entre responsabilidad y amor con cruel claridad. Al siguiente segundo, apartó mi mano y cerró la puerta del coche sin vacilar. ¡Van! El sonido no fue fuerte, pero destrozó cada última ilusión que tenía. Las ventanas no se paraban. Lo vi sentarse de nuevo en el asiento del conductor, su perfil afilado y frío. El coche principal arrancó, seguido por decenas de autos de lujo en la caravana, formando un dragón largo que se precipitó hacia el aeropuerto sin la más mínima pausa. Ni un solo coche se detuvo. Nadie me preguntó nada. Todos eran parientes y amigos de Isen. Todos lo obedecían solo a él. Yo, Anna Summers, me quedé allí en un vestido de novia lujoso e intrincado. Mi ramo había caído hacía rato en algún lugar, mi velo volado por el viento se había enganchado en la barrera al costado de la carretera, como una bandera blanca de rendición. Yo estaba en el borde de la autopista como una completa tonta. Los autos que pasaban reducían la velocidad, y desde las ventanas venían miradas curiosas, burlonas, o de lástima. Una novia en su vestido, abandonada en la autopista, esto debía ser la broma más grande en Shanghái de ese año. Las lágrimas seguían fluyendo por mi rostro, manchando la tela cara, extendiéndose de inmediato. Lloraba y reía al mismo tiempo, un sonido tan roto que ni yo misma podía soportarlo. Mi pecho se sentía hueco, el viento entraba de golpe, haciéndolo doler, un vacío, un dolor mordaz. ¿Verdadero amor y futuro? Puras tonterías. En su corazón, yo siempre estaría detrás de esa llamada responsabilidad. No, peor aún. Yo ni siquiera era nada, solo alguien a quien podía desechar cuando quisiera, siempre y cuando permaneciera dócil y obediente. Mi teléfono vibró violentamente en mi bolso. Con manos temblorosas lo saqué. En la pantalla apareció un nombre, Lucas Reid. La visión me atravesó como una espina. Lucas, el famoso playboy de Shanghái, arrogante, imprudente e irreverente. También era amigo mutuo mío y de Isen. Recordaba que una vez, medio en broma en una fiesta, dijo, Anna, el día de tu boda, si no estoy demasiado ocupado divirtiéndome, tal vez aparezca de verdad y te robe. En ese momento todos rieron, incluso Isen sonrió y dijo, si te atreves a venir, te romperé las piernas. Pero ahora, Isen mismo había huido. Limpié mis lágrimas, mi dedo frío al deslizar para contestar. El ruido de fondo era fuerte, como si Lucas estuviera en una fiesta. Su voz llevaba su usual desdén perezoso, mezclado con un tono burlón y quejumbroso. Anna, ¿qué pasa? Solo estaba bromeando con lo de arruinar tu boda, ¿y de verdad te asustaste tanto que ni siquiera te atreviste a aparecer? Llevo esperando en la puerta del hotel un montón. Los niños de las flores están por quedarse dormidos. ¿Dónde están la novia y el novio, jugando a las escondidas? Claramente, no tenía idea de lo que había pasado. Pensó que yo había huido. Las lágrimas volvieron a brotar, pero mi voz salió extrañamente calmada, como agua muerta, sin una sola onda. El viento y el rugido del tráfico parecían lejanos, incluso su voz sonaba distante. Miré en dirección a donde se había desvanecido la caravana de Isen y dije palabra por palabra, no hace falta que la arruines. Lucas se detuvo, sorprendido. Ah. Tomé una respiración profunda, el aire helado me apuñaló los pulmones, pero me hizo increíblemente lúcida. Lucas Reid, casémonos. Del otro lado de la línea todo quedó en silencio. El bullicio de fondo desapareció de golpe. Supuse que quizá había entrado a un lugar más tranquilo, o tal vez simplemente había hecho callar al mundo. Pude escuchar su respiración, más pesada ahora. Pasaron 10 segundos completos antes de que hablara al fin. Toda la pereza y las bromas en su voz se habían esfumado, reemplazadas por incredulidad y un peso que no podía nombrar. Anna, repite eso. ¿Dónde estás? En la autopista exterior hacia el aeropuerto de Pudong, a unos 3 kilómetros después del paso elevado de Huaxia, informé mi ubicación, con una voz tan firme que asustaba incluso a mí. Cuando el corazón muere, la persona se vuelve inmóvil. Yo estaba allí de pie, en mi vestido de novia, sola. La voz de Lucas bajó de pronto a una frialdad helada. ¿Y Isen? ¿Dónde diablos está ese bastardo?, escupió entre dientes. Se fue al aeropuerto a recoger a su exesposa embarazada. Dijo que es su responsabilidad. Mis palabras salieron como si contara la historia de otra persona, entumecidas pero afiladas, cada sílaba era otra cuchilla cortando en un corazón ya muerto.
por el teléfono sonó algo rompiéndose, luego la voz de Lucas, hirviendo de furia contenida. Anna, no te muevas, mándame tu ubicación. 5 minutos, no, 3. Allí estaré. Colgó. Igual envié mi ubicación y permanecí junto a la carretera como una estatua. 3 minutos después, Lucas cumplió su palabra. Un Bugatti negro atravesó el tráfico de la autopista como una bestia silenciosa, frenó en seco y se detuvo con precisión frente a mí. Las llantas chirriaron contra el pavimento. La puerta se abrió de golpe, y Lucas bajó. Hoy estaba vestido inusualmente formal, un traje negro hecho a medida, sin corbata, los 2 primeros botones de su camisa desabrochados. Se notaba que había venido a toda prisa, sin embargo aún exudaba un aire indiscutible de nobleza. Sus ojos se posaron en mí, en mi figura desaliñada dentro de un vestido de novia, en el velo atrapado en la barrera de la carretera, en mi rostro cubierto de lágrimas. Sorpresa pasó por su mirada, luego ira, y finalmente una profunda ternura dolorosa. No hizo una sola pregunta. Se acercó rápido, se quitó la chaqueta aún tibia de su cuerpo y me envolvió con ella, cubriendo el frío encaje. Su toque fue ligero, delicado, un contraste abrasador con el agarre despiadado de Isen al arrojarme del coche. ¿Tienes frío?, preguntó, su voz baja. Negué con la cabeza, pero las lágrimas volvieron a deslizarse por mis mejillas. Esta vez no por Isen, sino por la calidez de esa chaqueta en ese momento. Lucas levantó la mano, áspera pero increíblemente suave en su roce, y secó mis lágrimas. No llores. No lo vale. Basura como esa no merece tus lágrimas. Abrió la puerta del copiloto. Sube. Te sacaré de aquí. Me deslicé al asiento. Él rodeó el coche, cerró la puerta, cortando todas esas miradas curiosas afuera. El motor rugió y nos fusionamos suavemente en el tráfico. ¿A dónde vamos?, pregunté con voz ronca. Lucas mantuvo la vista al frente, su perfil afilado, su mandíbula tensa. A la oficina del registro. Hoy es un buen día para casarse. Giré la cabeza para mirarlo, él no estaba bromeando. Lucas, solo lo dije por enojo. No lo decía en serio. Traté de explicarme, aunque ni siquiera sabía por qué sentía la necesidad. El momento en que dije, casémonos, había sido por desesperación, por venganza, por rendición sin esperanza. Pero él sonrió, no con esa sonrisa despreocupada y cínica por la que era conocido, sino con algo serio. No, Anna, no lo tomé como una broma. Lo de arruinar la boda, eso sí era jugar. Pero querer casarme contigo. Su voz era firme, sin vacilar. Eso es real. Me quedé helada. Isen no me quiere. Pero la voz de Lucas fue serena, cada palabra pesada como piedra. Él podrá ser ciego, pero yo no. Si te atreves a casarte conmigo, yo me atrevo a tomarte como esposa. Las puertas de la familia Reid siempre estarán abiertas para ti. Y en cuanto a Isen, lo que te debe, haré que lo pague 10 veces, 100 veces. El coche cayó en silencio. Lo miré. Nos conocíamos desde hacía años, y siempre lo había visto como un joven malcriado que nunca maduró, que solo sabía divertirse. Pero en ese momento me di cuenta de que la seriedad en sus ojos era real. ¿Casarme con Lucas Reid? ¿No era esa la mejor forma de vengarme de Isen? Que viera que yo, Anna Summers, no era alguien que no pudiera vivir sin él, no era alguien a quien pudiera desechar como basura, que convirtiera su supuesto amor verdadero de toda la vida en una completa broma. Mi corazón sangraba, pero un extraño escalofrío de venganza se elevó dentro de mí. Está bien. Vamos al registro, me escuché decir. Lucas me miró de reojo, una chispa brillando en sus ojos. Abróchate bien. El Bugatti rugió acelerando hacia la ciudad. En el hotel de la boda ya reinaba el caos. Los padres de Isen, mis padres, y todos los invitados no podían comunicarse con nosotros. Lucas hizo una sola llamada, su voz helada. Díganle a la familia Grant y a la familia Summers. La boda está cancelada. La novia, Anna Summers, está conmigo ahora. Cualquiera que tenga objeciones, que venga directamente a mí. Y colgó como si nada. Pero yo sabía el peso de esas palabras. En Shanghái, el nombre de la familia Reid era uno que la familia Grant solo podía mirar desde abajo. Sus palabras eran tanto un aviso como una amenaza. La oficina del registro estaba llena,
era un día popular para casarse, pero Lucas claramente ya había hecho arreglos. Pasamos por un canal privado. Yo aún llevaba mi vestido de novia, cubierto por su chaqueta, mientras él vestía de negro. Juntos parecíamos una pintura extraña, pero curiosamente encajábamos. Tomamos las fotos, firmamos los papeles, y recibimos los libretos rojos de matrimonio. Los ojos del personal eran complicados, pero nadie se atrevió a preguntar nada. Cuando esos 2 libretos fueron puestos en nuestras manos, aún sentía que estaba soñando. Yo, Anna Summers, abandonada por mi prometido en el día de mi boda, acababa de casarme legalmente con otro hombre. Lucas guardó los certificados con cuidado, colocándolos en el bolsillo interno de su saco, justo sobre su corazón. Tomó mi mano, su palma grande y cálida. Señora Reid, desde ahora, nadie volverá a maltratarte. Mi teléfono volvió a vibrar con fuerza. Era Isen. Seguramente ya había recogido a Vivian, luego recibió llamadas del hotel. Finalmente se acordó de mí. Lucas tomó el teléfono de mi mano y contestó en altavoz. La voz de Isen estalló, ansiosa y enojada. Anna, ¿estás loca? ¿Estás con Lucas Reid? ¿Sabes qué día es hoy? ¿Te atreves a huir y dejar la boda? ¿Cómo se supone que enfrente a todos? ¿Cómo se supone que nuestras familias enfrenten esto? Vivian estaba tan alterada que casi se desmaya. Finalmente la calmé, y ahora vienes tú a causar más problemas. Vuelve al hotel ahora mismo y da explicaciones. Todavía me culpaba, como si yo fuera la que causaba problemas, como si fuera yo la que lo avergonzaba. Aún tenía el descaro de seguir mencionando a Vivian. La rabia me hervía y solté una risa amarga, sin lágrimas ya. Lucas soltó una carcajada fría y habló despacio, claro, su tono calculado. Isen, escucha bien. Anna no huyó de la boda. Simplemente cambió de novio. Acabamos de salir de la oficina del registro, ahora estamos legalmente casados. Ella es mi esposa, la legítima esposa de Lucas Reid. Y sobre tu boda, explícale lo que quieras a quien quieras, o mejor aún, cásate con esa supuesta responsabilidad tuya. Y otra cosa más, no te atrevas a molestar a mi esposa de nuevo. De lo contrario, no puedo garantizar que tu Story Group vea el amanecer en Shanghái mañana. Al otro lado de la línea hubo un silencio mortal. Podía imaginar el rostro de Isen, sorprendido, en pánico, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Luego su voz estalló, frenética, casi temblando. Lucas, maldito. Anna, di algo. No puedes hacerme esto. Pero Lucas colgó, apagó el teléfono, y el mundo quedó en silencio. Me miró y dijo, vamos, señora Reid. Vamos a casa. Esa palabra, casa, me dejó aturdida. Hace apenas unas horas, pensé que mi hogar sería con Isen. Ahora todo había cambiado. Esto no era la boda que yo quería, pero quizá era la bofetada más fuerte que podía darle. Él me desechó como nada, así que yo me volví y me casé en una familia a la que nunca podría aspirar. Isen, tu supuesto amor verdadero y futuro, ya no te quiere. Lucas me llevó a su ático frente al río Wampu. Todo el malecón brillaba bajo el cielo nocturno, pero yo no tenía ánimo de admirarlo. Le pidió a su ama de llaves que me ayudara a quitarme el vestido de novia, preparó ropa cómoda y la cena. Durante todo ese tiempo se mantuvo como un caballero, respetando la distancia, sin hacer un solo movimiento inapropiado. Anna, sé que tu corazón es un desastre ahora mismo, dijo mientras se sentaba frente a mí en el sofá, sirviéndome un vaso de agua tibia. Este matrimonio puede que parezca un impulso, un acto de venganza. No te preocupes, no te obligaré a nada. Puedes tratar este lugar como tu refugio. Cuando lo hayas pensado bien, si quieres irte, firmaré los papeles del divorcio en cualquier momento. Pero mientras seas la señora Reid, te protegeré. Él veía todo con claridad. Tomé el vaso, mis manos aún temblaban. Gracias, Lucas, pero no pienso divorciarme. Levantó una ceja. Oh. Isen me convirtió en una broma. No puedo dejarlo ir impune. Ser la señora Reid me sienta bien. Tomé un sorbo de agua, la temperatura era perfecta. Solo te perjudica a ti. Lucas sonrió. No es una carga. Esto es exactamente lo que quiero. Sus ojos brillaban, claros como las estrellas afuera. Cuando Isen no pudo localizarme,
empezó a bombardear el teléfono de Lucas. Lucas lo arrojó sobre la mesa de centro sin mirarlo. ¿No vas a contestar?, pregunté. Que se consuma. Cuanto más ansioso se ponga, más prueba que le importa. No pensaba que eras alguien a quien podía controlar a voluntad. Pues que pruebe lo que es perderte. La voz de Lucas era calmada, pero debajo había acero. Tanto la familia Grant como la familia Summers estallaron. Mis padres me llamaron. Les expliqué brevemente. Eisen había roto el matrimonio, y yo me casé con Lucas. Estaban sorprendidos, preocupados, pero cuando escucharon que era con la familia Reid, no se atrevieron a decir más, solo me pidieron que me cuidara. En cuanto a los padres de Eisen, fueron silenciados directamente por el poder de Lucas. La boda se convirtió en un circo. Eisen pasó a ser el hombre que abandonó a su novia, solo para que ella se casara de inmediato con otro. Para los de afuera, él no era más que un hazmerreír. Al día siguiente, Eisen finalmente me localizó. Fue detenido en la entrada. Los guardias llamaron a Lucas, que me miró y preguntó, ¿quieres verlo? Sí. Tengo que hacerlo, respondí firme. Había cosas que debían quedar claras. Nos encontramos con Eisen en la sala de recepción. Parecía no haber dormido en toda la noche. Tenía los ojos inyectados en sangre, la barba crecida, y su traje arrugado colgaba de él sin la confianza de ayer. Al verme, sus ojos brillaron y corrió hacia mí, extendiendo la mano. Anna, vuelve conmigo. No hagas esto. Sé que estuve mal ayer. Lo siento. Pero no puedes casarte con Lucas Reid. Solo lo haces para vengarte. No lo amas de verdad. Lucas se interpuso, bloqueando su mano, su mirada helada. Señor Grant, respete a mi esposa. La palabra esposa cortó a Eisen como un cuchillo. Retrocedió, furioso, señalando a Lucas como un gato al que le pisan la cola. Lucas, no te pongas arrogante. Te aprovechas de que ella está vulnerable. Anna es mía. Salí de detrás de Lucas y lo miré con calma. Eisen, en el momento en que me empujaste del coche en la autopista, dejé de ser tuya. Dijiste que Vivian y su hijo eran tu responsabilidad, mientras que yo era tu verdadero amor y tu futuro. Lo siento, pero tu verdadero amor no acepta estar detrás de una responsabilidad, y tu supuesto futuro ya no quiere nada contigo. El rostro de Eisen se volvió mortalmente pálido. Anna, lo expliqué. La situación de Vivian es especial. Está embarazada. Sus emociones son inestables. Solo fui a consolarla. La llevé al hospital para un chequeo y asegurarme de que ella y el bebé estuvieran bien, luego iba a volver a la boda. Tú fuiste muy impulsiva. Ni siquiera me diste un poco de tiempo. ¿No puedes entenderme? Incluso ahora, él pensaba que era mi culpa, que no lo entendía, que yo era impulsiva. Hasta llevó a Vivian al hospital mientras yo estaba abandonada en la carretera. Me reí, con lágrimas cayendo de mis ojos. Eisen, ¿se te olvidó? Ese día era nuestra boda. Abandonaste a tu novia para cuidar a tu exesposa, incluso la llevaste a un examen prenatal. ¿Y ahora culpas a la novia de no entenderte? ¿Tienes algo mal en la cabeza? Ese niño es mío. Tengo que hacerme responsable, rugió Eisen como una bestia atrapada. Cuanto más gritaba sobre responsabilidad, más ridículo me parecía. En ese momento, una llamada de Vivian iluminó su teléfono. Dudó, casi la rechazó, pero luego contestó, quizá por miedo a que le pasara algo. Se apartó, bajando la voz. Vivian, ¿qué pasa? Te dije que descansaras en el hotel. Tengo algo que atender. Volveré pronto. No llores, no llores. No es bueno para el bebé. Te mandaré comida. Gentil, paciente, atento, todo lo que no me había dado a mí. Cuando colgó y volvió hacia mí, su cara cambió a una mezcla de culpa y ansiedad. Anna, Vivian está sola en el hotel. Muestra signos de depresión prenatal. Debo ir a verla. Hablaremos otro día. Cálmate primero. En cuanto a ti, Lucas, cuando terminen con el papeleo, te esperaré. Y dicho eso, realmente se dio la vuelta para marcharse, regresando a su llamada responsabilidad. Lo miré alejarse y mi corazón se heló por completo. Este hombre no tenía remedio. Eisen, lo llamé. Se giró.
Se acabó. Totalmente. Ve a vivir tu vida con tu responsabilidad. Y un último consejo. Lo miré directo a los ojos. Vivian te dejó por 2 años. Ahora tiene 3 meses de embarazo. ¿Estás seguro de que ese hijo es tuyo? No vayas hablando de responsabilidad, solo para descubrir al final que fuiste un tonto manipulado. Todo su cuerpo se tensó. No era que nunca lo hubiera pensado, era que no se atrevía, o quizá las lágrimas y la debilidad de Vivian lo cegaban. Necesitaba ese halo de responsabilidad para alimentar su vanidad. Su rostro se puso rojo, luego pálido, cambiando una y otra vez. Lucas me rodeó con el brazo, su voz como hielo. Isen, lárgate. No ensucies mi suelo. Y esa responsabilidad tuya, mejor verifícala bien. Si no, perderás a la mujer y el dinero, y terminarás siendo la burla más grande de Shanghái. Bueno, espera, ya lo eres. Isen nos miraba con ojos rojos, llenos de furia e impotencia, y un destello de pánico porque había tocado la verdad. No dijo nada, solo se dio la vuelta humillado y huyó, probablemente para confirmar si su tan llamada responsabilidad no era más que un chiste. Me apoyé en Lucas, sintiendo que toda mi fuerza se me escapaba. Llora si quieres, murmuró suavemente. No. No lo vale, respondí, levantando la vista hacia él. Lucas, hazme un favor. Dime. Descubre de quién es realmente el bebé de Vivian. Quiero que Isen pierda por completo. Quiero que vea con sus propios ojos por lo que me dejó. Quiero destrozar tanto su llamada responsabilidad como su supuesto amor verdadero. Lucas acarició mi cabello. Está bien. Déjalo en mis manos. Mi esposa no sufrirá en vano. El telón de la venganza apenas se estaba levantando. La eficiencia de Lucas fue incluso más rápida que la carrera de Isen al aeropuerto. En menos de 24 horas, un archivo grueso sobre Vivian estaba frente a mí. Para la familia Reid, indagar en el pasado de alguien era un juego de niños. El expediente era pesado, detallando cada movimiento de Vivian durante los 2 años que estuvo en el extranjero. No se había ido a estudiar, en absoluto. Poco después de marcharse, se había relacionado con un empresario chino adinerado que vivía fuera, disfrutando de una vida de lujos. En las fotos aparecía apoyada en el pecho del hombre maduro, sonriendo coqueta, tan distinta de la débil y lastimera imagen que mostraba a Isen. ¿Y el niño? No era de Isen. El archivo incluso incluía registros prenatales de un hospital extranjero, con su nombre y el del empresario juntos. La fecha cuadraba perfectamente. Vivian sí tenía 3 meses de embarazo, pero después de que el hombre descubrió que ella estaba con otros, la echó de lado, cortándole el apoyo económico. Fue entonces cuando se acordó de Isen, su repuesto. Lo había calculado todo con precisión. Sabía que Isen era blando de corazón, orgulloso de ser responsable. También sabía que estaba a punto de casarse. No volvió por amor, ni por el hijo, sino para encontrar a alguien en la ciudad que la mantuviera y, de paso, arruinar su boda por despecho. Antes de regresar, ya había preguntado a conocidos la fecha y lugar de la boda. Perderse en el aeropuerto, mostrarse emocional, llorar por teléfono, todo era parte de la actuación. Cada paso había sido planeado. Y Isen, el tonto santurrón, había caído de cabeza en su trampa. Por una mujer así, por un hijo que ni siquiera era suyo, en nombre de la responsabilidad, me había abandonado en la autopista. Miraba las fotos, los registros. No sentía rabia, solo asco. Asco por la desvergüenza de Vivian, y más aún por la estupidez y ceguera de Isen. Mi amor, mi esperanza, los años que le había entregado, todos desperdiciados en algo tan miserable. Cuando terminé de leer, Lucas retiró el archivo con cuidado de mis manos. ¿Listo? Aún más entretenido de lo que esperaba. Solté una risa helada. Isen probablemente ya descubrió algo, pero no tendrá nada tan detallado como esto. Lucas sonrió con ironía. Se lo advertí. Con su carácter, si le tocas el punto débil, seguro investigará. Pero con su capacidad, apenas descubrirá la superficie. O peor, Vivian inventará alguna excusa y él se la creerá otra vez. Sus ojos se entrecerraron. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora? Me miraba con claridad, su postura mostraba que él era mi espada, pero la forma de blandirla dependía de mí. ¿Qué es lo que más valora Isen?, preguntó.
El orgullo, respondí con frialdad. Ese orgullo ridículo. ¿Y Story Group? Entonces haremos que lo pierda todo. Volví la mirada hacia la ventana, mis ojos como hielo. ¿No se enorgullece tanto de ser responsable? ¿No está dispuesto a sacrificarlo todo por responsabilidad? Pues haré que todos vean lo sucia, lo ridícula que es esa responsabilidad. Haré que el pedestal moral que construyó se derrumbe y lo aplaste. Una chispa de admiración brilló en los ojos de Lucas. Buena idea. ¿Qué necesitas de mí? Ayúdame a organizar una reunión con los padres de Isen y algunos accionistas clave de Story Group. Que sea en el restaurante de la azotea del hotel donde mantiene a Vivian. Mañana al mediodía. ¿Piensas exponerlos en público? Quiero darle una sorpresa que no olvide jamás. Tomé el archivo. ¿El cumpleaños de Vivian? ¿No es en unos días? Los documentos mostraban que era en 3. Lucas comprendió al instante y sonrió. Anna, eres despiadada. Me gusta. Durante esos 2 días, Isen estaba desbordado. Por un lado, el escándalo de la boda había humillado a los Grant, haciendo dudar a socios. Por otro, mis palabras seguían clavadas como espina en su corazón. Intentó investigar en secreto, pero Vivian lo percibió enseguida. Lloró, lo acusó de no confiar en ella, hasta lo amenazó con desaparecer con el bebé. El corazón de Isen se ablandó. No se atrevió a indagar más. No se atrevió a enfrentar una verdad que no podía aceptar. Prefirió engañarse. Siguió intentando contactarme, enviando mensajes de disculpas, de arrepentimiento, jurando que yo era la que amaba, rogándome que no fuera terca. No respondía a ninguno. Mientras tanto, Vivian se mostraba triunfante. Creía tener a Isen bajo control. Incluso empezó a actuar como si ya fuera la señora Grant, insinuando que debía darle un título, darle al niño un hogar. Para apaciguarla, Isen prometió organizarle un banquete de cumpleaños, presentándola formalmente ante su familia y amigos. El lugar, justamente, ese restaurante de azotea. Exactamente lo que había planeado. El día de su cumpleaños, el restaurante fue decorado cálido y romántico. Isen había reservado todo el lugar. Invitó a sus padres, familiares principales y varios socios importantes. Por supuesto, también incluyó a Lucas. Quería demostrarle que seguía siendo un hombre responsable. Incluso me mandó una invitación, creyendo que, si veía su compromiso con Vivian, me conmovería, me entendería, volvería a él. Un iluso sin remedio. Lucas y yo llegamos con estilo. Yo llevaba un vestido rojo, ardiente como el fuego. Cuando aparecimos en la entrada del restaurante, la sala entera quedó en silencio. Los ojos de Isen brillaron al verme, convencido de que venía a reconciliarme. Se apresuró hacia mí. Anna, viniste. Lo sabía, pero Lucas me rodeó la cintura y lo cortó en seco. Señor Grant, mi esposa y yo estamos aquí para celebrar el cumpleaños de la señorita White. Después de todo, ella es la que nos hizo posibles. El rostro de Isen se congeló. Vivian estaba a su lado, vestida de blanco, su vientre apenas redondeado, recostada contra él con aire de felicidad. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, un destello de soberbia y desafío brilló en los suyos. Anna, dijo dulcemente, gracias por venir a celebrar mi cumpleaños con Lucas. Su voz era suave, débil, deliberadamente gentil, como declarando su soberanía. Es un día tan importante. ¿Cómo no iba a venir? Isen y yo estamos muy felices. Sonreí mientras avanzaba hacia la mesa principal. Los rostros de los padres de Isen eran rígidos de rabia. Claramente no aprobaban a Vivian, pero por el niño tragaban el disgusto. El banquete comenzó. Isen forzó una sonrisa al agradecer la presencia de todos. Luego se volvió hacia Vivian con falsa ternura. Hoy es el cumpleaños de Vivian. Al mismo tiempo, quiero anunciar algo. Aunque Vivian y yo estuvimos separados un tiempo, ahora tenemos un hijo. Esta es mi responsabilidad. La cuidaré a ella y al bebé por el resto de mi vida. Sacó un anillo. Quería darle a Vivian una promesa ese día. ¡Qué conmovedor! Vivian se cubrió la boca, los ojos llenos de lágrimas emocionadas. Justo cuando Isen iba a deslizarle el anillo, aplaudí. La pantalla gigante del restaurante se encendió, no con mensajes de cumpleaños,
sino con foto tras foto de Vivian en el extranjero, entrelazada con aquel empresario maduro, cada imagen más íntima que la anterior, lo bastante impactantes para dejar a todos sin palabras. Después aparecieron sus informes prenatales de un hospital extranjero, con la fecha de parto claramente escrita junto al nombre del empresario. Finalmente, un video comenzó a reproducirse. Los hombres de Lucas habían rastreado al empresario fuera del país. Miraba a la cámara con abierto desdén. ¿Vivian? Esa mujer solo es una cazafortunas que intentó atraparme con un bebé. Lástima que es una estúpida. ¿Ese niño? No es mío. Las fechas ni siquiera coinciden. Estaba con varios hombres a la vez. ¿Quién sabe de quién es? Lo único que sé es que no es mío. ¿Quiso chantajearme? Que se largue. La sala entera quedó en silencio absoluto. Todas las miradas se clavaron primero en la pantalla, luego en una Vivian pálida como la muerte y en un Isen petrificado. El anillo se le cayó de la mano, golpeando la alfombra con un ruido sordo, como el estallido de su tan nombrada responsabilidad. Rodó por el suelo sin sonido, pero para todos los presentes fue ensordecedor, como un trueno en el corazón. En la pantalla, las imágenes y el video se repitieron en bucle. La desvergüenza de Vivian, el desprecio del empresario, eran como bofetadas, una tras otra, estampándose en la cara de Isen, crueles y despiadadas. No, no es cierto. Esto es falso. Es calumnia, fue la primera en reaccionar. Gritó como una loca, corrió hacia la pantalla, desesperada por apagarla. Anna, fuiste tú. Perra, tú me hiciste esto. Se lanzó en mi dirección. La mirada de Lucas se volvió de hielo. Con un simple empujón, Vivian cayó al suelo hecha un desastre. Señorita Witte, cuide su estado. No sé de quién es ese niño, pero sigue siendo una vida, dijo con frialdad, cada palabra como una cuchilla. Isen estaba de pie como si su alma se hubiera desintegrado. Miraba la pantalla, luego a Vivian, histérica en el suelo. Su rostro pasó de blanco, a rojo, a verde, hasta volverse cenizo. La responsabilidad a la que se había aferrado con tanta vehemencia, la razón por la cual me abandonó en la autopista, no era más que una mentira. Isen Grant se había convertido en el mayor tonto del mundo, un pobre patético, nada más que un suplente. Isen, créeme, fue Anna quien me tendió una trampa. Ella está celosa de mí. Falsificó esas fotos para hundirme, chillaba Vivian, arrastrándose para aferrarse a sus piernas. El padre de Isen, presidente de Story Group, temblaba de furia. Tomó un vaso de la mesa y lo estrelló contra el suelo. Vergonzoso. Deshonra, rugió. Señalando a su hijo con un dedo tembloroso, escupió, esta es la responsabilidad de la que hablabas. Esta es la mujer por la que tiraste tu boda, convirtiendo a toda la familia Grant en el chiste de Shanghái. ¿Qué demonios tienes en la cabeza? Una mujer te ha manipulado hasta dejarte ciego y ridículo. Has arrojado a la basura cada pizca de honor de nuestra familia. Varios accionistas ya no podían seguir callados, sus rostros oscuros. Señor Grant, necesitamos una explicación. Lo de la boda ya fue un desastre, pero ahora este escándalo, la imagen de la empresa está destruida. Las acciones caerán mañana sin remedio. En estas condiciones, ¿cómo piensa dirigir la compañía? Con todos condenándolo, Isen fue completamente abandonado. Lentamente, bajó la cabeza, mirando a la Vivian llorosa aferrada a su pierna. Ese rostro que una vez había atesorado ahora era solo falsedad y repulsión. Recordó cómo, el día de nuestra boda, me había dicho con tanta justicia, ella y el niño son mi responsabilidad de por vida. Recordó cómo me había dicho, tú eres mi verdadero amor y mi futuro. Y aún así, con sus propias manos, había empujado a su amor verdadero y a su futuro, para abrazar una mentira. De pronto, su pierna se sacudió con fuerza, pateando a Vivian lejos. Fuera, mentirosa. Lárgate. Sus ojos eran rojos, como los de una bestia acorralada. Vivian se golpeó contra una mesa, aturdida. Isen, ¿te atreves a golpearme? Estoy cargando a tu hijo. ¿Mi hijo? Isen rió con amargura, un sonido más feo que el llanto. Señaló la pantalla. ¿De quién es ese niño? Dímelo. Me engañaste cruelmente, me trataste como un imbécil. Se estaba desmoronando por completo. Su orgullo, su moralidad, su tan mencionada responsabilidad,
Todo se derrumbaba en ese instante. Yo observaba fría. No había triunfo, solo un cansancio pesado, como si el polvo finalmente se asentara. Esto fue lo que él eligió. Entonces Isen me miró, con ojos llenos de dolor, arrepentimiento y desesperación. Anna, me equivoqué. Fui un tonto, un bastardo. Perdóname. Empecemos de nuevo, por favor. Solo te amo a ti. Tropezaba hacia mí, suplicando. Pero era demasiado tarde. Demasiado tarde. Lucas se interpuso como un muro implacable. Señor Grant, ya no tiene derecho a pronunciar su nombre. Lucas, quítate de en medio, gritó, fuera de sí, intentando apartarlo. Lucas le atrapó la muñeca, torciéndola con un movimiento seco, obligándolo a doblarse de dolor. Ni siquiera puedes reconocer a tu mujer ni a tu hijo, ¿y aún te atreves a levantarme la mano? Isen, no solo eres estúpido, eres patético. La voz de Lucas cortaba como un cuchillo. Luego ordenó al personal del hotel, llamen a la policía. Arresten a esta mujer por fraude. El lugar se sumió en caos. Vivian comprendió que todo había terminado, que Isen no podía salvarla, y peor aún, que podía enfrentar cargos. Intentó arrastrarse para escapar, pero la seguridad del hotel le bloqueó el paso. Se desplomó en el suelo como un pez muerto, completamente arruinada. Isen solo pudo quedarse de pie, destrozado, mirando a su furioso padre, a los accionistas indignados, a la humillada Vivian, y a mi indiferencia gélida. Solo entonces comprendió lo que había perdido. Por una responsabilidad falsa, había tirado a la única persona que realmente lo amaba. Perdió su reputación, la confianza de su familia, y ahora incluso arriesgaba su empresa. Se derrumbó de rodillas, agarrándose la cabeza, dejando escapar un aullido desesperado. El pedestal moral que había construido se volvió polvo, cayendo sobre él hasta aplastarlo en ruinas. Me di la vuelta. Ya no quería presenciar ese circo. Vámonos, le dije a Lucas. Él asintió, me abrazó de la cintura, y salimos juntos. Nadie nos detuvo. Detrás quedaron los gritos de Isen, las maldiciones de Vivian, y los reproches de todos los traicionados, mientras nosotros caminábamos hacia la luz del sol. La luz afuera era casi demasiado brillante, me hería los ojos. Inhalé profundamente aire fresco. El peso en mi pecho al fin se había levantado. Pero esto no era el final. Era solo el inicio de la retribución que Isen merecía. Lucas no iba a dejar pasar la oportunidad de aplastar a Story Group. La estupidez de Isen le había entregado la excusa perfecta. Los golpes comerciales, las demandas legales, la destrucción de su reputación, todo llegó como una marea, tragándoselo entero. ¿Fue satisfactorio? Sí, increíblemente. Ver el mundo que había construido derrumbarse, verlo pagar por su arrogancia y necedad, cada fibra de mi cuerpo vibraba con un alivio oscuro y embriagador. Lo había hecho perderlo todo, sin dignidad alguna. Ese banquete de cumpleaños se había convertido en el juicio de Isen y Vivian. Vivian fue llevada por la policía, acusada formalmente de fraude. El hijo que llevaba, tras hacerse la prueba, resultó no tener ninguna relación con Isen. Era de algún hombre cuyo nombre ella misma ya ni recordaba. Su vida quedó destruida sin remedio. Isen se convirtió en el chiste más grande de Shanghái, el hombre que abandonó a su novia por su exesposa, solo para descubrir que el hijo no era suyo. El valor de Story Group se desplomó en bolsa. Los accionistas se rebelaron. Su padre, consumido de ira, lo despojó de todos sus cargos, lo echó de la familia y le cortó todo recurso económico. Lucas se movió con rapidez, comprando acciones dispersas a bajo precio y aliándose con otros accionistas para reorganizar la empresa. En una noche, Isen, que una vez fue el niño dorado, se quedó sin nada. Reputación, riqueza, estatus, familia, amor, todo desapareció. Yo no me molesté en seguir su caída. Mi vida con Lucas era tranquila. Aún respetaba mi espacio, pero cuidaba de mí en todo. Me sacaba a comer, veía películas conmigo, y cuando no podía dormir, se sentaba fuera de mi puerta y me contaba historias tontas de su infancia. Poco a poco me di cuenta de que el hombre que el mundo veía como arrogante e indomable, en verdad era atento y gentil. Sus métodos de venganza eran despiadados, pero conmigo siempre fue el mismo hombre que me había envuelto en su chaqueta en la autopista y me dijo que no tuviera miedo, porque él estaba ahí. Mi corazón congelado empezó a descongelarse, poco a poco.
Este matrimonio relámpago pudo haber empezado con intenciones impuras, pero el resultado ya no parecía tan malo. 3 meses después, en una tarde lluviosa, salí de la oficina rumbo al estacionamiento para encontrarme con Lucas. Siempre iba por mí después del trabajo. Pero en la entrada del edificio vi una figura, familiar y extraña a la vez. Eisen estaba demacrado, su cuerpo envuelto en un impermeable barato. Su cabello era un desastre, sus ojos apagados, y parecía más un vagabundo que el orgulloso heredero que solía ser. Estaba ahí, bajo la lluvia torrencial, empapado de pies a cabeza. Cuando me vio, una luz desesperada brilló en sus ojos. Trató de acercarse, pero la seguridad lo detuvo. Anna, por favor, te lo ruego, mírame, su voz era ronca y rota. Me detuve. El guardia me miró, y asentí ligeramente, dándole permiso de dejarlo pasar. Se tambaleó hacia mí, inestable, con la lluvia escurriéndole por el cabello y el rostro. Era pura miseria. Anna, sollozó, con lágrimas mezcladas con lluvia, me equivoqué. Merezco morir 1000 veces. Ya no tengo nada, ni empresa, ni familia. Todos me desprecian. No puedo seguir. Con un golpe seco, cayó de rodillas en los charcos. Sé que te fallé. Fui ciego. Fui un bastardo. Me dejé engañar. Traté una perla como si fuera madera podrida. Vivian es mi castigo. Todo lo que he perdido, me lo busqué yo solo. Lloraba como un niño, su voz desgarrada de arrepentimiento y desesperación. Pero Anna, de verdad te amaba. Cuando dije que eras mi único amor y mi futuro, lo sentía de verdad. Fui tan estúpido. No supe diferenciar entre responsabilidad y amor. Pero ahora lo veo claro. Entiendo todo. Sin ti no soy nada. Por favor, perdóname. No te pido volver al pasado. Solo pídele a Lucas que me perdone, que me deje vivir. O al menos mírame una vez, como antes, y me bastará. Rogaba como un perro apaleado, al fin comprendiendo lo que había perdido. Ese, pensé, era el castigo más cruel de todos. Lo miré, al hombre que alguna vez amé, al que estuve dispuesta a entregarle mi vida. Y no sentí nada. Ni odio, ni satisfacción, ni lástima. Solo la indiferencia fría hacia un extraño. El amor y el odio requieren energía. Él ya no valía ni una gota de la mía. Eisen, dije quedo, mi voz atravesando la lluvia, mi amor por ti murió el momento en que me empujaste de aquel coche y cerraste la puerta. Murió en la autopista, hecho polvo bajo las ruedas de los autos. No queda nada. Su cuerpo tembló. Me miró, con el rostro deformado por la desesperación. Tu supuesto amor verdadero y futuro ya no te quiere. Todo lo que tienes ahora es resultado de tus propias decisiones. No tiene nada que ver conmigo. Mi voz fue plana, sin una sola emoción. La mayor venganza no es el odio. Es el olvido, la indiferencia absoluta. En ese instante, un coche negro se detuvo junto a la acera. La puerta se abrió, y Lucas bajó con un paraguas. Frunció el ceño al ver a Eisen arrodillado bajo la lluvia, su mirada se volvió helada. Caminó directo hacia mí, me cubrió con el paraguas y me jaló suavemente a sus brazos. El calor de su abrigo disipó de inmediato el frío de la lluvia. Ni siquiera le dedicó una mirada a Eisen, como si el hombre arrodillado no fuera más que basura. Bajó la cabeza, su voz tierna, tan suave que parecía agua. ¿Qué pasa? ¿Te hice esperar mucho? Hace frío. Vamos al auto, vayamos a cenar a casa. Casa. Ir a cenar a casa. Palabras tan cálidas, tan dulces. Alcé la mirada a Lucas, y el cariño en sus ojos era real, firme, cálido. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí, de verdad sonreí desde el corazón. Le tomé la mano, nuestros dedos entrelazados con fuerza. Sí, respondí suave. Vamos a casa. Esto ya no era un matrimonio nacido de la venganza. Era mi decisión, mi verdadera voz. Volteé la cabeza por última vez hacia Eisen. Aún estaba arrodillado bajo la lluvia como una estatua rota, sus ojos vacíos fijos en la visión de mi mano entrelazada con la de Lucas, en la sonrisa cómplice que compartíamos. Lo que él había perdido era a mí. Lo que yo había ganado era a alguien que de verdad me valoraba, que me protegía, que me ofrecía un nuevo futuro. No le presté más atención.
Lucas y yo subimos al coche juntos. Al arrancar, las llantas salpicaron agua de los charcos, empapando a Isen en el suelo. Por el espejo retrovisor lo vi aún ahí, su figura cada vez más pequeña, más borrosa entre la cortina de lluvia. Retiré la mirada y no volví a mirar atrás. El hombre que una vez me arrojó fuera de aquel auto de bodas estaba destinado a quedarse lejos, muy lejos en mi pasado. Lucas me apretó la mano. ¿En qué piensas? Me recosté en su hombro. Pienso que hoy es un buen día. Sí, un buen día para enterrar el pasado y abrazar una nueva vida. Afuera, la lluvia se había detenido. Un arco iris tenue se extendía por el cielo. Epílogo. Isen, yo estaba arrodillado bajo la lluvia, mi cuerpo entero empapado y temblando. Mi traje, antes impecable, ahora se pegaba a mí como harapos, y mis manos, apoyadas en el pavimento mojado, estaban frías y entumecidas. Veía a Ana de pie frente a mí, su figura tan firme como siempre, pero más lejana que nunca en mi vida. Supliqué, lloré, dije que estaba equivocado, porque lo estaba. Cada palabra que me arrojó era la verdad. La había abandonado el día de nuestra boda, cerré la puerta del auto y me marché directo a una mentira a la que llamé responsabilidad. Pensé que era noble, pero lo único que hacía era destruir el único amor verdadero que tuve. Cuando me dijo que su amor había muerto en esa autopista, convertido en polvo bajo las ruedas, sentí que algo en mí se rompía. Quise alcanzarla, gritarle que al fin entendía la diferencia entre responsabilidad y amor, pero ya era tarde. Entonces apareció Lucas, cubriéndola con un paraguas, envolviéndola en su abrigo como yo debía haber hecho. Ella le sonrió, entrelazó sus dedos con los suyos, y en esa sonrisa vi todo lo que había perdido, calidez, confianza, el futuro que debimos compartir. La lluvia me ardía en los ojos, o tal vez eran lágrimas, ya no lo sabía. Solo sabía que la mujer a la que llamé mi amor verdadero, mi futuro, ahora pertenecía a otro. Y ese otro era el hombre que la protegió cuando yo fallé. El coche se alejó, salpicándome agua, pero yo no me moví. Permanecí arrodillado, mirando a través del velo borroso hasta que las luces traseras desaparecieron. Mi cuerpo temblaba, no por el frío, sino por el vacío que me devoraba el pecho. Ana se había ido, de verdad se había ido. Y al fin entendí, el mayor castigo no era su odio. Era su indiferencia. Su sonrisa a otro hombre. Ese fue mi final.